Muy bien, continuamos con más información en vivo, en directo por la pantalla de Canal 9 y la siguiente información tiene que ver con algo que estábamos adelantando en los títulos. Hay gran preocupación en todo el noroeste argentino con respecto a una plaga de langostas que se ha hecho presente y se ha divisado en diferentes campos de nuestra región. Para eso estamos en comunicación telefónica con Héctor Medina, quien es ingeniero agrónomo perteneciente justamente al SENASA, para conocer un poco más de detalles acerca de lo que se está conociendo con respecto a esta plaga que ha llegado a este punto del país, ¿no? Héctor Medina, muy buenas noches, ¿cómo le va? Los saludamos desde Noticiero 9 Central. Elsa y Marco, ¿cómo anda? Elsa, Marco, ¿cómo está? Muy buenas noches para usted. Buenas noches. Igualmente, buenas noches para usted. Bueno, ¿qué se sabe de esta plaga y de qué tipo de langosta se trata, ingeniero? Bueno, esta es la langosta sudamericana, perdón, una plaga histórica para Argentina, la región de Sudamérica, por eso su nombre. Hemos tenido muchos problemas en nuestro país en 1800 y hasta 1950, y recientemente en 2015 hasta el 2020 tuvimos un rebrote, un resurgimiento de esta plaga que no estaba presente en Argentina y en los países vecinos desde hace 60 años, ¿no? De 2015 a 2020 estuvo afectando fuerte a las provincias del norte argentino, Formosa, Chaco, provincias que estaban incluidas en las grandes poblaciones de langostas. Y es una plaga particular, no es una plaga migratoria, transfronteriza, que se caracteriza por formar estas nubes que nosotros denominamos manga, que son básicamente millones y millones de insectos que se trasladan hasta 150 kilómetros de un día para el otro, y bueno, y eso es lo que hace que sea una amenaza potencial para la producción agropecuaria de nuestro país. Exacto, se las define como muy dañinas, y usted recién hacía referencia desde que hace más de 60 años que no aparecían. ¿Qué es lo que ocurrió para que de vuelta esto vuelva a perturbar toda la región y a toda la producción fundamentalmente? ¿Qué pasó, Medina? Bueno, son plagas que se consideran cíclicas. Ante determinadas condiciones ambientales, son plagas que vuelven a resurgir, una combinación de precipitaciones y sequía que hacen que crezca su población de forma exponencial, porque tiene una capacidad reproductiva muy grande, como decía, 60 años sin aparición. Desde el 2015 al 2020 hubo muchas emergencias en Argentina, también en Bolivia, Paraguay, incluso Brasil han declarado emergencias por esta plaga. La diferencia con lo que estamos viviendo ahora en este año 2024 es que no declaramos una emergencia, sino una alerta fitosanitaria. Esto es un paso previo. Hemos encontrado algunas poblaciones que nos han preocupado. Las poblaciones que han encontrado en Bolivia y Paraguay también nos han llamado mucho la atención. Paraguay en el día de hoy ha declarado emergencia por este tema, y es por eso que decimos, bueno, tenemos que alertar a la población, a los productores, a los gobiernos provinciales de que esto está pasando y que tenemos que trabajar juntos para evitar una emergencia, una situación más crítica como hemos tenido años anteriores. Medina, ¿y cuál es la amenaza para los cultivos por parte de esta plaga? Esta plaga particularmente, lo que técnicamente se conoce una plaga polífera, es decir, no es una plaga del maíz, de la soja, del algodón o de un cultivo frutal, sino que se alimenta de casi cualquier material vegetal, incluso los pastizales y los montes nativos. Entonces, cualquier cultivo que esté cerca de una población de langostas está en riesgo. Lo que estamos viendo ahora son poblaciones que no se están moviendo, no son poblaciones migratorias. Sobre todo en la provincia de Formosa y Salta hemos encontrado poblaciones altas, también en Santiago del Estero. En algunos lugares pudimos implementar controles, los productores también lo están haciendo, y justamente como les decía, queremos evitar esa formación de esas nubes que empiezan a migrar, y ahí el trabajo es mucho más difícil. Trabajamos siempre en zonas para ir de difícil acceso, en donde el productor resulta clave en cuanto a su aviso y su control temprano. Pero bueno, es la particularidad que tiene esta plaga, ¿no? Migratoria, transfronteriza, de un día para el otro puede cambiar de provincia y de país. No estamos en esta etapa, pero la potencialidad de riesgo puede afectar a cualquier cultivo. Es una plaga que es muy llamativa también por ese motivo, ¿no? ¿Y cómo se hace para minimizar el impacto que la plaga puede llegar a tener en toda la producción? Bueno, esta medida, esta resolución de alerta fitosanitaria que declaró SENASA es una de las metodologías, ¿no?, que se utilizan a nivel mundial. Es decir, hubo un monitoreo, se detectó de forma temprana, y lo que se tiene que hacer es controlar de forma temprana, ¿no?, para evitar que la población crezca. Si la población crece a medida que avanza y hay buenas condiciones ambientales, sobre todo de precipitación, el crecimiento de la plaga se hace casi exponencial, y es por eso que se ven estas mangas migratorias que vuelan por varios países de la región, o en África alcanzando 50 países, ¿no?, en especies muy emparentadas. Entonces, justamente la clave es la organización territorial con las provincias y los productores, y trabajando localmente
para poder hacer un control temprano de la plaga. Ujú. Ahora, Medina, una vez que la manga ya esté volando, digamos, por el aire, que se traslada de un lugar al otro tan volátilmente y tan fácilmente, ¿se trabaja directamente sobre los cultivos? Porque una vez que la manga vuela ya no se puede hacer nada, es muy difícil detenerla o no. Es muy difícil de controlarla en vuelo, es inseguro también, porque imagínense que en algunos países como puede ser del continente africano se puede hacer un control mientras la manga está volando, pero son lugares mucho más abiertos, más desérticos. En Argentina, imagínense, entre la provincia del Chaco, que uno va avanzando la manga de langosta y cada cierta cantidad de kilómetros se va a encontrar con alguna localidad, algún pueblo, Claro. alguna ciudad, entonces hacer un control no es sencillo. Entonces la metodología que tienen SENASA implementada ya hace varios años y ha sido exitosa, hacer un seguimiento durante todo ese día de la manga donde va volando. Yo siempre lo explico para que la gente entienda, por ahí que no está tan acostumbrada, es como esas películas de cazadores de tornados, vieron que hay 2 o 3 equipos tratando de seguirlo Sí. y ubicarlo, y cuando la manga baja empieza todo un protocolo para poder ver dónde esa población bajó, y bueno, se corren una serie de procedimientos para decidir si control se puede hacer o no, y ahí entra todo lo que es el resguardo ambiental, el salud de las personas, de los animales, que no haya cursos de agua, que no haya colegios, hay todo un protocolo también para el resguardo de colmenas. Bueno, si se dan todas las condiciones, se puede hacer un control, ¿no? Hay mucha experiencia ya de más de 5 años trabajando de esta manera. Tiene que haber una sincronización muy importante, ¿no? Tiene que funcionar como un relojito, que a veces no es tan fácil cuando hay tanta presión, pero bueno, los últimos años ha funcionado. Esperemos no tener esta situación, pero creemos que estamos técnicamente preparados para dar respuestas y esto volvería a ocurrir. Si todas estas acciones que usted está enumerando y llevan adelante, de todas maneras no hacen que el escenario mejore, ¿cuáles serían las medidas a tomar? Bueno, algo importante a señalar es que también dependemos de qué hagan nuestros países vecinos, ¿no? Porque acá podemos tener como yo le decía, un monitoreo de control temprano súper eficiente, ser los mejores del mundo, pero si los países vecinos, tanto Bolivia como Paraguay, no tienen éxito, es altamente probable que recibamos migraciones como ha pasado años anteriores. En 2020, una manga que entró por Formosa, Chaco, pasó a Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y casi entra a Brasil, Uruguay, se originó en Paraguay. Entonces ahora estamos muy en contacto con los colegas de Paraguay, viendo qué está pasando en el Chaco paraguayo y tratando de que ellos también alisten los cañones para poder controlar esas poblaciones y que no vengan hacia este sector. De vuelta, trabajando nosotros a nivel local y viendo qué pasa del otro lado de la frontera. Exacto, porque este fenómeno del ataque o del avance de las plagas, de esta plaga, se está viendo en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué falló para que vuelva a aparecer? Generalmente se hacían fumigaciones a manera de prevención, eso se siguió haciendo, se suspendió, por eso estamos viviendo esta situación ahora. No, lo que ha pasado en los últimos años, ustedes saben que hemos tenido una sequía muy fuerte en los últimos años que ha afectado mucho a la producción agropecuaria. Y para simplificarlo, cuando no llueve no hay vegetación, ¿sí? No hay cultivos, no hay pasto que crezca de forma espontánea, por lo cual la langosta no tiene alimento para poder consumir, por lo cual puede haber algún insecto, pero no va a prosperar. Como yo le decía, las últimas lluvias que tuvimos el año pasado, sobre todo, ahora estamos de vuelta por ahí con alguna condición más de seca, hicieron que haya muy buenas condiciones para que haya vegetación, bueno, y eso hace que pequeñas poblaciones que quedan distribuidas a lo largo y ancho del país, incluso los países vecinos, puedan prosperar en su desarrollo. Es lo que hicimos, bueno, en Santiago del Estero, por ejemplo, recientemente el productor detectó la plaga, rápidamente se puso en contacto con la sociedad rural de la zona, eso fue en Matarazzo, dentro de la provincia de Santiago del Estero, y se controló. Y así estamos tratando de hacer en cada uno de los lugares. Y un último mensaje en este sentido es que no se está vigilando de forma permanente las poblaciones, y solamente hacemos controles si son estrictamente necesarios, ¿no? Hay que entender que son insectos que pertenecen ya a nuestra región, son parte de alguna cadena trófica, por lo cual tenemos muy estandarizado cuándo esa población puede tener algún riesgo de desarrollar estas mangas que yo les contaba o producir daño a la producción agropecuaria, y ahí es donde intervenimos con un control, tanto nosotros como la provincia, los productores, de acuerdo en el lugar del país donde estemos parados. Ahora, imagino, Medina, que cuando esta plaga ingresa a un lote, la destrucción debe ser total, ¿no? Del cultivo arrasan con todo, ¿no? No hemos tenido, por suerte, en los últimos 5 años que yo les conté, este daño devastador
que se cuenta históricamente, no previo a 1950, o cuenta la gente mayor del interior del país. Nos han contado nuestros abuelos de mangas de langosta que se comían hasta la ropa. Ustedes deben haber escuchado esa leyenda por ahí. En los últimos años la verdad que no hemos tenido ese acto devastador, pero sí es cierto que si una manga de langosta ingresa en un lote, por ejemplo, de trigo, como ha pasado también en la provincia de Chaco, en muy poquito tiempo puede hacer un daño muy importante, porque son millones de insectos que bajan y comen y siguen. Entonces, de vuelta, a nivel macro, el daño no ha sido tan desolador, pero hay productores que se han visto seriamente afectados, lamentablemente, en los últimos años. Bueno, el objetivo es tratar de evitar esa situación nuevamente. Exacto, y afecta a toda la producción, ¿no? A todos los árboles, porque por allí había un comentario o una historia quizás de que los árboles de mandarina se salvaban. En serio. Que no bueno, es que sí, es que la realidad es que puede comer cualquier material vegetal. Hay algunas especies que la prefieren más, algunas especies que la prefieren menos. Hemos tenido esa duda en el último año 2020 de qué pasará con los cítricos, y lamentablemente cuando estuve en Entre Ríos vimos alimentación de la plaga en cítricos. Entonces, más allá de que hay algunas preferencias, potencialmente cualquier cultivo puede verse afectado. No solamente los cultivos, la producción ganadera suele verse muy afectado por esta plaga, porque la langosta es un competidor directo con el ganado, el bovino sobre todo, pero también el caprino, ¿sí? O cualquier otro tipo de ganado que el productor tenga, compite directamente por los recursos ese forrajero que el productor tiene. Si hay condición de sequía, digamos, si el pasto no abunda, más bien escasea, esa competencia es mucho más fuerte y ahí se siente mucho más el impacto de la plaga, ¿no? Cuando el productor siempre dice, si hay pasto para la langosta y para la vaca, no hay problema. Si el pasto escasea, el problema se hace mucho más evidente. Claro. Bueno. ¿Y la emergencia es hasta el 2025, Medina? Sí, es una alerta fitosanitaria, sí, no es una emergencia, como decía, estamos en un paso previo, y básicamente es 2025 porque la idea es evaluar cómo avanza esa población. Entendemos que quizás ahora se puede llegar a contener, vamos a trabajar para intentar esta situación, pero podemos tener una nueva situación el año que viene. Entonces, para dejar la fortaleza, es decir, en la vigilancia, esta que estamos haciendo, que estamos reforzando actualmente, es que damos un periodo un poco más largo, ¿no? Ese llamado de atención para decir, bueno, durante estos 2 años, debido a que se han encontrado poblaciones altas nuevamente, vamos a estar en estado de alerta y vamos a fortalecer todas las acciones de vigilancia, es decir, de monitoreo en los campos y de control temprano en caso de que la plaga aparezca. Exacto. ¿Afecta al ser humano de alguna medida? Más allá de las pérdidas económicas que le provoca, ¿no? Claro, a la salud del humano, ¿no? Exacto. Es una muy buena pregunta y se las agradezco porque la suelo omitir. Este es un mensaje muy importante para todos. La langosta solamente come material vegetal, solamente come plantas, ¿sí? Entonces no hay ningún riesgo directo para los animales ni para la salud humana, y tampoco es vector de ningún tipo de enfermedad. Entendemos que la gente se suele asustar o le genera cierto rechazo porque es un insecto y es bastante común, pero no es más que eso, ¿sí? Entonces ese mensaje también es muy importante porque esta es una plaga rural, así la denominamos, pero en ocasiones se convierte en una plaga urbana cuando invade justamente o se ve en centros urbanos, ¿no? Más chicos, más grandes, pero suele pasar, y bueno, el vecino de esa localidad se suele asustar, y este mensaje de que no lo afecta de forma directa es muy importante. Claro, hay que tener cuidado que no te choquen nomás. Y que no choquen, sí, pero claro, que no sean en cantidad las que te choquen, que sean muchas. Sí. En la provincia de Chaco, ¿qué zonas se encuentran, ya se han detectado la existencia de langostas? Bueno, en la provincia de Chaco hemos tenido varias detecciones del centro hacia el oeste de la provincia y del centro hacia Santiago del Estero, pero las detecciones que hemos tenido son de muy baja densidad. Generalmente son langostas que están aisladas, por lo cual no se considera que son un riesgo, pero sí nos ha llamado la atención que le hemos encontrado en varios departamentos, como les mencioné, en el centro oeste de la provincia. Entonces es una provincia que estamos mirando con principal atención, y también porque en las provincias vecinas, tanto de Santiago del Estero como Formosa, sí las poblaciones son más altas, ¿no? Uno tiene un límite político, pero generalmente es una zona geográfica en común. Entonces es una de las zonas que tenemos mirando principalmente hoy actualmente, ¿no? Esta zona de Formosa, Chaco, Santiago del Estero. ¿Y cuál es la conducta que debe seguir el productor si descubre la existencia de langostas en su campo? ¿Dónde debe dirigirse?
el aviso rápido a cualquier oficina local de SENASA, a cualquier oficina del INTA o de la provincia. Estamos trabajando coordinados siempre con ellos. Recientemente desde SENASA implementamos un número de WhatsApp que es el 11 5700 5704, 11 5700 5704. La particularidad de este número de WhatsApp es que tiene un robot, que va a permitir a la persona que envía que envía un mensaje obtener información sobre la plaga, dónde está, qué son las langostas, qué se diferencia, qué es una langosta, qué es una tocura, cómo controlarla en caso de encontrarla, pero además le va a permitir enviar una alerta o una denuncia. El robot le va a pedir una foto, ¿sí?, de lo que está viendo, y le va a pedir la ubicación GPS de su teléfono. Y con esa información nosotros la recibimos y trabajamos sobre esa denuncia que tenemos. Esto es muy importante para nosotros porque solemos recibir denuncias de especies que no son langostas, que son tocuras, o a veces recibimos de hasta grillos, que son insectos que están bastante emparentados, pero no tienen los riesgos que tiene la langosta. Entonces, para hacer un uso más eficiente de los recursos y dirigir equipos solamente banda de langosta, este tipo de información calificada a nosotros nos sirve mucho, así que pueden comunicarse por cualquiera de las vías comunes que tiene el SENASA, pero este número de denuncia que le mencioné está dando bastante resultado en el último tiempo. Claro. Bueno, muy bien, Medina, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, ha sido muy amable, gracias por la información justamente con respecto a esta plaga de langostas que, bueno, está afectando a varias zonas de aquí del nordeste y por supuesto también de países limítrofes.